Bueno, pero el error desde el punto de vista de las fundaciones, en ese conjunto edilicio, el error de diseño de las fundaciones consistió en que proponían hacer pilotes o bases a una cierta profundidad, pongámosle 1,50 m, 2 metros. Y cuando yo voy a hacer el estudio de suelo o hacer la inspección del lugar de donde se va a hacer el edificio, resulta ser que era todo roca. Era todo roca. Entonces era medio que incluso imposible cavar en la roca, hacer esas bases que pedía el proyecto. Imposible hacer esas bases si era roca. En algún lugarcito habrá habido piedritas sueltas, qué sé yo, pero en general era roca, ¿no? Y había propuesto hacer pilotes o bases profundas, digamos, semiprofundas, ¿no? Eso es un error muy común, ¿no es cierto? Si no se podía hacer excavaciones ahí. Entonces ahí lo que se realizó fue una fundación súper superficial, ¿no? O sea, bastó con que pasara la máquina, pelara el terreno, sacara el suelo vegetal, desmontar algunos montículos que había. En otros lugares donde se rellenó se compactó bien, se hicieron unas basecitas hasta el suelo firme, el originario, digamos, hasta el lecho primitivo, ¿cierto? El nivel primitivo del terreno, hasta el lugar firme, y así se hizo la construcción y no hubo ningún tipo de problema. Fundación súper superficial, metí una zapata corrida que creo que tenía 20 centímetros de espesor, ¿no? Pero eran casitas de duples, ¿no? No era tan grande. Entonces, lógicamente que era un diseño estructural más ajustado a la realidad del proyecto. El proyecto arquitectónico e incluso de las situaciones de la situación del material de esa zona, ¿no? Bueno, cosas como esas me he encontrado en varias oportunidades, cometidos por colegas nuestros, pero se entiende de que posiblemente no eran avesados, no tendrían experiencia. Y bueno, la función mía con estos relatos que estoy haciendo es transferirle un poco mi experiencia para que, llegado el caso, ustedes no cometan los mismos errores, ¿no? ¿Sí? Años atrás, cuando teníamos más tiempo de desarrollar la materia, había un punto que se llamaba determinación de la cota de fundación, ¿eh? Y hablábamos mucho de los ensayos que debíamos hacer a los suelos, de ocultación, y de los métodos de ocultación, y después los criterios, y hablábamos mucho de la geología también, del origen de los suelos, de cómo se formaron, o posiblemente se hubieran formado, ¿no? Los distintos tipos de suelos, suelos francos, suelos mixtos, en fin. Entonces, yo los afianzaría a ustedes a que también integren estos conocimientos con un poco de geología, de observación, cuando anden por cualquier lado, anden por cualquier obra, fíjense ustedes en los suelos de excavaciones, de las extracciones que hay, cuando se desmonta un suelo, fíjense lo que hay a nivel superficial y más profundo también, ¿no? Cuando tengan oportunidad de asistir a un estudio de suelo, háganlo también. Siempre la experiencia directa, la observación directa da mucha experiencia, y lo va guiando a ustedes cómo se tienen que manejar el día de mañana cuando tengan que enfrentar la realidad. Que justamente va a ser con la primera realidad que ustedes se van a encontrar. Para construir un edificio, lo primero que van a tener que hacer es la fundación. Lo primero. Y justamente la fundación es una cosa que no se ve, pero de la que depende todo el edificio. Imagínense ustedes. La gente pasa por la calle, ve tremendos edificios, ve las casas, ve todo. Pero claro, no tiene ni idea de lo que tiene puesto abajo, que es lo que le está dando, ¿eh?, la estabilidad, la sustentación, ¿sí? Bueno, nosotros sí sabemos todas esas cosas. Vemos un edificio y ya sabemos, este está hecho con zapatas, este está hecho con pilotes, este tiene fundación semiprofunda, en fin, porque empezamos a adquirir conocimientos de los suelos, de las distintas zonas donde nosotros acostumbramos a trabajar, ¿sí? Hay 60 chicos en el aula, no sé si van a seguir entrando, bueno. ¿Estamos? Ustedes sí van a saber cómo es la cosa. Y se van a ir dando cuenta que lo importante es lo que no se ve, porque fíjense ustedes que
De la fundación depende todo lo que se ve. Lo que de lo que no se ve depende todo lo que se ve. Si nosotros hacemos mal una fundación, por más que después hagamos un edificio perfecto, corremos el riesgo de que se nos destruya, se nos hunda, se nos deteriore rápidamente, en muy poco tiempo. Entonces quiere decir que por bien que está hecho, está mal. ¿Eh? Está mal por haber hecho mal la fundación, ¿no? Incluso hacer mal una fundación muchas veces nos puede sacar de servicio un edificio, quitarle un valor impresionante, ¿eh?, a la inversión. Entonces, en el tema fundaciones tenemos que ser muy puntillosos, muy cuidadosos, tenemos que ser muy concentrados, ¿eh? Tenemos que trabajar cuando se trata de edificios importantes, así está muy bueno trabajar en equipo, debatir, conversar con uno, con otro, qué tal propuesta, qué otra propuesta, hacer un diseño, estimarlo, cotizarlo, y después, por supuesto, también ver las tecnologías que tenemos disponibles. Eso cuando se trata de un edificio de cierta importancia. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a enfrentar, lo primero con que lo vamos a enfrentar, como ingeniero que ya salimos del ruedo, es por lo menos hacer la fundación a una casa. Yo les puedo asegurar que a pesar de que ya la geotecnia tiene más de 100 años de desarrollo, que se ha empezado a desarrollar desde la época de Terzaghi, según yo conozco, todavía, digamos, no hay no está claro, no hay conciencia realmente de la importancia que tiene el diseño de las fundaciones. El tema de la economía. Muchas veces uno cree que tiene que hacer economía. Y nada que ver, La economía en las estructuras no se tiene que hacer economía. No hay economía en las estructuras. Las estructuras cuestan lo que cuestan. Se tiene que hacer como se indican los diseños, como se indican los cálculos y las técnicas constructivas. No podemos admitir nosotros disminuir la capacidad estructural. Porque fíjense ustedes que en una estructura, el costo de una estructura está dentro del orden, hablo de toda la estructura, incluyendo la fundación, ¿no? La estructura general de un edificio está en el orden del 30-40% de la inversión total, ¿no? Entonces, sobre el 40% de inversión, nosotros aseguramos todo, el resto de la inversión, el 60% restante, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, sería, digamos, disminuir en las cuestiones estructurales, ¿no? En las estructuras no tenemos que generar ningún tipo de ahorro. La estructura es como tiene que ser, y no hay otra, ¿no? Y con respecto a las fundaciones muy complejas pueden estar en el orden del 7-8% de la inversión total. Hablemos de un edificio muy, muy importante, en un suelo muy difícil, ¿no? Obras muy profundas, qué sé yo. Entonces ahí posiblemente tengamos un 7, un 8, quizá un 9% de la inversión total, la estructura de sustentación, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, en el universo de la estructura, la fundación está en el orden del 4%. O sea, fíjense ustedes que en el 4% estamos confiando en el 96% restante de la inversión. No hay ningún tipo de ahorro, imagínense en las fundaciones, menos que menos. Tampoco se trata de gastar de más, No estoy diciendo, che, si el pilote o la zapata dice 2 metros, la hagamos de 4, total, no va a ser mucho más cara. No estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que la hagamos más chica. No, estoy diciendo que las estructuras hay que hacerlas como hay que hacerlas, ¿no? Lo que resulte de un cálculo racional, ¿no? Nada que se haga a ojo, por así decir. Para eso estamos nosotros, para pensar, ¿no? Si no pensamos nosotros, ¿quién cree que va a pensar en cómo se hacen las cosas? Y nosotros pensamos en función de todo un sistema racional y de un conocimiento profundo de cómo
cómo actúa la materia, cómo funciona la materia, cuáles son las solicitaciones, cuáles son las deformaciones, las dinámicas estructurales. ¿Eh? Somos nosotros los que sabemos esas cosas. Últimamente se han metido los geólogos a hacer estudios de suelo. ¿Eh? Ustedes cuando requieran hacer un estudio de suelo, llamen a un geotécnico. Si no lo hacen ustedes mismos, porque yo espero que salgan muy bien capacitados, si no lo hacen ustedes al estudio de suelo o las estimaciones generales, y tienen que llamar a alguien para que le haga el estudio de suelo, por favor no llamen a un geólogo. Por favor no llamen a un geólogo. Porque ¿qué sabe el geólogo de dinámica estructural, por ejemplo? ¿Qué sabe un geólogo de descargas estructurales, de pesos edilicios? ¿Qué sabe? De técnicas constructivas, ¿qué sabe? Sabrá de ojos, sabrá porque tiene alguna experiencia en obras, en hacer pozos, por ejemplo, qué sé yo. Pero de estructuras, ¿qué sabe? Y resulta ser de que la estructura de fundación es una parte de la estructura general del edificio. Nosotros no desconectamos la fundación de la nosotros a la fundación le llamamos subestructura. Y a la elevación le llamamos superestructura. Yo por lo menos le llamo así, la subestructura y la superestructura. Pero esta subestructura y superestructura son la estructura. ¿No? Yo estoy acostumbrado a ver la estructura completa, desde la fundación hasta la azotea, hasta la torre y tanque, pongámosle por caso. ¿No? Yo la estructura la veo de esa forma. La veo como una cosa íntegra. No veo una cosa separada de la otra. Incluso más, los estudios de suelo y los diseños de las fundaciones que están en función del diseño arquitectónico. No va cualquier fundación para cualquier edificio, no va cualquier cosa. Cada edificio tiene su tipo de fundación específico. Y eso lo tenemos que diseñar nosotros. Eso lo determinamos nosotros. ¿Sí? ¿Qué saben los geólogos? Los geólogos no saben nada. Mire, yo la mayoría de las veces que me he cruzado con estudios hechos por geólogos, realmente son un mamarracho. No con esto quiero ofenderlo a los geólogos, porque en su área ellos saben mucho más que nosotros, por supuesto. Ellos son especialistas en geología. Pero nosotros somos especialistas en construcciones, en edificios y en fundaciones. Pero los geólogos, como hay una especie de zona gris donde ellos también intervienen, se largan a proponer fundaciones profundas o superficiales, a decir cuánto aguanta este suelo, cuánto aguanta este otro, a recomendar sistemas de fundaciones. ¿Pero qué saben? Y por lo general, las recomendaciones que dan son tendenciosas, porque también se dedican a cavar pilotes, o a construir pilotajes. Entonces ellos venden esas estructuras. Y lógicamente, si hacen los estudios de suelo, van a decir, che, fundemos a 12 metros, y porque a 12 metros los tipos ganan más. Pero ¿por qué a 12? Si a 4 metros teníamos una cota de fundación excelente. No, porque ellos tienen que vender pilotes, o sea, no me acuerdo qué palabra se usa para estas cosas, ¿no? Son estudios de suelo tendenciosos, interesados, ¿no? Que van en detrimento de la racionalidad que tiene que tener todo trabajo que nosotros emprendamos. No digo con esto que la economía no tenga mucho que ver, pero seamos honestos, por lo menos seamos honestos. Así trabajo yo, por lo menos. Jamás voy a decir, hagamos una fundación a 12 metros y yo encontré una capa muy firme y muy buena para ese edificio a los 3 metros, a los 2 metros, a los 5 metros. ¿Por qué voy a recomendar a los 12 metros? ¿Por qué voy a inducir a los propietarios o los inversores a que gasten más plata de la que realmente es necesaria? ¿Por qué? ¿No? A menos que seamos muy inseguros y digamos, che, no, tenemos que ir hasta el centro de la tierra porque ahí sabemos que está muy firme el suelo. Tenemos que llegar hasta la roca madre, si no, se nos va a hundir. Yo he hecho infinidad de edificios, infinidades, no los he hecho yo, pero he determinado estructuras, fundaciones semi-profundas, por así decirlo, de hace muchos años, y no tengo ni una sola fisura. Ni una sola fisura provocada por asentamiento, por deformación de los suelos, qué sé yo. Ha habido problemas, pero por otras causas, pero no por problemas de fundación o por haber determinado mal la cota de fundación. Y digamos que al lado, en el lote del lado, por así decir,
estudios de suelo hechos por geólogos han indicado 12 metros, 11 metros, 10 metros, ¿no? Y yo he trabajado con 4 metros perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces no llamen a los geólogos, más vale llamen a un ingeniero, ¿eh? Que esté, digamos, con experiencia, ¿sí? Una vez tuve un estudio de suelo en mi mano hecho por un geólogo que realmente me encantó. Ese sí, tengo que decir de que era un estudio de suelo muy bien hecho. Consistía simplemente en contar los números de golpe a distintas profundidades mediante un ensayo SPT, pero el tipo no dijo en ningún momento en ese informe cuánto aguantaba el suelo. El tipo informa con el número de golpes y descripción del suelo. O sea, lo describía al suelo. De forma tal de que cuando yo agarré ese estudio de suelo, que fue donde yo me basé para el diseño de la estructura, dije, está buenísimo, porque no me está condicionando con ningún tipo de resistencia, simplemente me dice qué tipo de suelo hay. Entonces yo, por caracterización de los suelos que me describía, pude determinar la capacidad de esos suelos y, por supuesto, la profundidad necesaria para el edificio que se iba a erigir en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Bueno, en fin, es como leer un informe de esto de laboratorio que hacen los médicos, ¿eh? Los tipos agarran, no sé cómo hacen, ¿viste? Miran el papel y una sola mirada ya saben qué es lo que tienen, ¿viste? O irán simplemente al colesterol y te dirán, che, estás enfermo. No sé cómo hacen, ¿no? Pero nosotros agarramos un estudio de suelo, lo analizamos y vemos cuál es la situación que tenemos nosotros en ese lugar, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, los geólogos, algunos son buenos, pero la mayoría, mire, yo del universo de estudios que han hecho geólogos, cuando yo me los he visto, los he rechazado. Y yo he dicho, no, yo sobre estos estudios de suelo no voy a diseñar absolutamente nada, ¿no? Porque nosotros no estamos para cumplir las órdenes que nos dan los otros, no, nosotros estamos para hacer ingeniería, ¿no? Y muchas veces esos estudios de suelo no sirven para nada, ¿no? Son unos mamarrachos. Incluso, por ejemplo, nos hacen un estudio de penetración SPT, ¿no? O modificado en suelos limorcillosos. No, señor, eso no corresponde. Pero como hay ignorancia en el medio, los arquitectos esto no entienden nada, entonces cuando le dicen, che, mirá, hice un ensayo de penetración, se ponen locos, creen que con ese ensayo hemos descubierto, no sé, qué sé yo, que le estamos diciendo cosas fabulosas. No, simplemente enterraron un fierro, contaron los números de golpe, nada más. ¿Te das cuenta? Pero no están dando los valores reales de resistencia que tienen estos suelos finos, estoy hablando, ¿no? El ensayo SPT funciona muy bien para suelos mixtos o suelos francos friccionales, ¿eh? Por ejemplo, las arenas, ¿eh? O las arcillas muy duras, ¿eh? Las toscas, pero los suelos cementados. Pero el suelo limo arcilloso, comunes, como tenemos nosotros en Córdoba, olvídense. Esos estudios no corren. Lo que correspondería es sacar una muestra inalterada, llevarla al laboratorio y someterla a los ensayos pertinentes, ¿eh? Que nos den exactamente el valor del esfuerzo de corte que tiene ese material. Y entonces ya con eso sí podemos decir que podemos con eso tener la base para poder hacer, digamos, para hacer el diseño de nuestra... A ver si lo veo mejor así. Bueno, muy bien hasta acá, ¿no, muchachos? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Bien, ingeniero. Bueno, bien, ingeniero. Bueno, me alegro. ¿Cómo hago para agrandar mi imagen, muchachos? No me acuerdo ahora. Porque me veo en un cuadrito muy pequeño con algunos de ustedes. No me acuerdo cómo se hacía para agrandar la imagen. Bueno, haga doble clic sobre su imagen. Doble clic. Ah, ahí está. Gracias, gracias. Perfecto. De nada. Saben que es la primera vez que uso este sistema, ¿eh? Bueno. Entonces vamos a entrar
analizar el tema de las zapatas con cargas excéntricas. ¿Estuvieron viendo, muchachos, el apunte? Ahí les comparto pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla con ustedes, muchachos. Ahí se ve, profe. Bueno, lo tienen estos apuntes, ¿no? Sí, sí. Bueno. Muy sencillo el tema. Muy sencillo. Pero estos problemas de las zapatas excéntricas, hay tres